Amigos, ¿qué tal? Como cada semana me da mucho gusto recibirlos aquí en Triángulo de Letras, transmitiendo, como ya es costumbre cada semana, desde el interior de la librería Rosario Castellanos. El capítulo del día de hoy estará dedicado a las pulsiones, así lo titulamos, pulsiones. Ahora van a averiguar por qué, pero en principio me da muchísimo gusto saludar a mi queridísima Verónica Ortiz, autora de Placeres y Parejas, el libro que nos presenta el día de hoy. Verónica, muchísimas gracias. Eduardo Limón, ¿cómo no quieres que se llame Pulsiones y nada más ve qué mujeres trajiste? Va a suceder del otro lado eso, que nos vamos a poner a pulsionar. Digamos Nueva que palabra. esa es un poco la vocación del capítulo Claro. el día de hoy. Muchísimas gracias, Vero, por Gracias a estar ti aquí por con invitar y nosotros. gracias por invitarme aquí con estas maravillas que vas a presentar ahorita. A continuación vamos a presentar a Claudia Guillén, mi querida Claudia. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Y finalmente, y no por ello, como lo menciono casi en cada capítulo, en último lugar, Ana Clavel, quien también repite, ya había estado con nosotros en la primera temporada y como produce mucho y produce muy bien, aquí está nuevamente. Ana, muchísimas gracias. No, a ustedes, un placer. Placeres y parejas, corazonadas, pecados predecibles, pulsiones. Vamos a conocer un poco más acerca de la actividad de las autoras que el día de hoy nos acompañan en Triángulo de Letras. Ahora regresamos e iniciamos nuestra, sí hay que decirlo, sexosa, carnal conversación. Verónica Ortiz, periodista y escritora. Inició los primeros programas que se transmitieron en la televisión nacional sobre sexualidad. Ha obtenido el Premio Nacional de Periodismo, otorgado por el Club de Periodistas de México, AC. Colaboradora del diario El Financiero. Es fundadora y miembro del Consejo Editorial de la revista MX. Ha escrito novela y publicado diversos textos relacionados con entrevistas especializadas. Fue fundadora y directora de Código DF, estación de radio en línea del Gobierno del Distrito Federal. Ganadora del premio a Mejor Radio por Internet por parte de los Indie O Music Awards. Ana Clavel, maestra en Letras Latinoamericanas por la UNAM. A lo largo de su carrera, ha publicado cuento y novela. Fue depositaria de los premios Juan Rulfo 2005 por parte de Radio Francia Internacional y el Iberoamericano de novela Elena Poniatowska por Las ninfas a veces sonríen. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, su obra ha sido traducida al inglés, francés y árabe, y ha dado lugar en múltiples ocasiones a la elaboración de proyectos multimedia que incluyen collage, intervención, arte objeto y performance, entre otros. Publica quincenalmente la columna A la sombra de los deseos en flor, en la revista Domingo del diario El Universal. Claudia Guillén, narradora y crítica literaria. Es columnista de la revista de la Universidad de México y miembro del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Con su cuento, La Cita, ganó el 35º Premio Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadez. Actualmente, imparte talleres de creación literaria en diversos estados de la República Mexicana. Placeres y parejas, el libro que el día de hoy nos presenta aquí Verónica Ortiz, un verdadero manual para comprender la actividad sexual, el sexo, el placer y la maravilla. Ya comentaremos con todas las autoras, pero en principio vamos a conocer un poco más acerca de este texto con el fragmento que hemos preparado. Regresamos y platicamos, Vero. La salud sexual es un tema de salud pública. La falta de campañas informativas afecta a cientos de miles de ciudadanos mexicanos de distintas edades. Desde 1980, ninguna campaña de educación sexual ha sido constante y efectiva. Ninguna podrá serlo si no se diseña a partir del conocimiento de lo que la sociedad piensa y quiere. Cada realidad es distinta. Cada campaña de comunicación debe serlo. La responsabilidad es de los distintos gobiernos. Frente a su mutismo, miles de jóvenes truncan su futuro debido a la llegada de hijos indeseados. Hijos que seguramente repetirán los esquemas aprendidos, o por enfermedades de transmisión sexual, que en cada nuevo encuentro sexual se multiplicarán, sin que nadie haya podido evitarlo hasta ahora. Placeres y parejas es, por supuesto, un manual, un auténtico manual para aprender de sexo, pero sobre todo me parece un texto de disfrute,
Cuéntanos un poquito acerca de la génesis, la creación. Se juntaron David Barrios y tú. Platícanos, Verónica, por favor. Mira, esto empezó hace muchos años, empezó en 80 cuando yo inicio los primeros programas de televisión sobre sexualidad. Entonces había pocos sexólogos, pero desde ese momento pensé que era importante tener uno y muchos libros que hablaran de la sexualidad en México. Bien. Porque tenemos muchos libros que nos llegan de todas partes del mundo, pero no es lo mismo. O sea, No, aquí y los en y caso las de sexo, mexicanas somos de otra Oye, manera. y hablando de sexo, nunca nada es lo Menos, mismo. ¿no? Claro. Entonces, empezamos como a pensarlo hace 2, 3 años este libro, digo, pasaron muchos años, de 80 a ahorita, yo seguí con la inquietud y de repente con David Barrios, que es un sexólogo que yo respeto mucho, digo que es mi sexólogo de cabecera y de piecera también, o sea, pues de una vez porque es todo el Pues cuerpo. como debe de ser, Pero como buen bueno, claro. sexólogo. Entonces él le encantó la idea y es lo que hago. Yo pregunto, así como tú, yo pregunto y él contesta y se volvió este manual, como tú le dices, que es un libro que hay que tener en casa. Hay que tenerlo yo estoy haciendo programas de radio actualmente los miércoles y a veces hay temas que digo, híjole, y hoy, y el libro y de consulta. O sea, este es el libro, lástima, me gustaría estar aquí por una novela, aquí con las compañeras, pero bueno, ya terminó una novela, a lo mejor me tienes en algún momento con la nueva novela, pero este Nos dará libro mucho gusto. es un libro de placeres y parejas que trata de eso y de muchas otras cosas, de sexualidad, erotismo y cuerpos, y es una conversación entre un especialista y una preguntona. Muy bien, Verónica, además de lo que ya nos estabas comentando, agrego una pregunta o añado algo a la cuestión primera que te había formulado. ¿Cuál es la vocación mayor o cuál era la vocación mayor que tenías tú al comenzar a establecer esta conversación con David sobre sexo? Cuando finalmente por preguntona, como te digo, pero ¿por qué preguntona? Porque un periodista es lo que hace también. Y en el caso mío, con tantos años de radio y televisión, sobre todo en estos temas, te das cuenta de que esa intermediación entre el público, el televidente, el radioescucha, el que conduce y la que conduce debe de tomarlo muy en cuenta y traducir sus inquietudes a preguntas. Y es lo que hago en este libro. Esas preguntas que han estado ahí todo el tiempo sobre sexualidad, se las hago a David y de ahí sale este libro con temas desde el cuerpo, bueno, luego si quieres nos seguimos, del tamaño de los cuerpos y si nos gusta nuestro cuerpo y cómo llegamos al sexo si no conocemos nuestros cuerpos. Nunca nos hemos visto desnudos, por ejemplo. Hay que vernos, esas Oye, cosas. Eso parece sorprendente, pero aún ahora en el siglo XXI, ¿cuánta gente que no conoce sus cuerpos y si no los conoce, pues cuanti menos va a poder disfrutar de su sexualidad? Ya en la emisión anterior en la que había participado mi querida Ana Clavel, habíamos hablado acerca, en el caso de las ninfas también sonríen, ¿no? Lo que tiene que ver con la carnalidad, con la apropiación del cuerpo y del disfrute a través de él. Pero ahora, con Corazonadas, coméntanos, Ana, ¿cuál fue el leitmotiv de tu actividad creativa o creadora como autora literaria? En este caso, pues es un libro de minificciones publicado por La Hormiga Iracunda, que se dedica especialmente al tema de la minificción de la editorial Regiomontana Postdata. Y cuando me propusieron ellos que colaborara en este proyecto, a mí me había interesado trabajar temáticamente el asunto del corazón, porque de pronto me pareció que valía la pena hacer como una suerte de tratado actual que revisara como este símbolo que se ha presentado desde la cultura babilónica, desde los egipcios, cómo un poco se iba desenvolviendo y cómo era el asunto tratado en la actualidad, un poco también por estas situaciones tan sangrientas que se nos han estado presentando con la violencia criminal. Entonces, me parecía interesante. Y en el concreto, el asunto relacionado con la minificción fue empezar a jugar, porque sí es un libro muy lúdico, empezar a jugar desde el propio título. Por eso se llama Corazonadas, ¿no? Por acentuar esa suerte de naderías del corazón, un poco en el estilo de las greguerías de Gómez de la Serna, ¿no? Eso, mira, justo lo pensaba y además me parece muy lindo abundar sobre ello o crear una reflexión a partir de esto que mencionas precisamente. Y entonces el tema es el corazón tratado de muchos modos juguetones, paródicos, intertextuales, haciendo referencia a muchas obras literarias.
no sé, de pronto está Alicia en el País de las Maravillas, está El Corazón de las Tinieblas, está El Dinosaurio, por supuesto, tengo un texto que se llama Corazón de Dinosaurio, Sí. y es entonces ir bordando sobre esa temática, pero en particular este asunto del cuerpo, ahora sí regresando también a la temática de Verónica, no me deja, ¿no? O sea, por allí se me escapaban de pronto el corazón inflable, de la muñeca inflable, ¿no? Eso está buenísimo. Que hace referencia, por supuesto, a una cuestión sexual. Y hay algunas corazonadas que especialmente tienen ese tenor, digamos, de lo corpóreo, transgresor erótico, como la serie de los cuentos de hadas, ¿no? Y además, Corazonadas, que es una edición muy linda, establecida aquí por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, por el Instituto Nacional de Bellas Artes y, como ya muy bien lo mencionaba mi querida Ana, por La Hormiga Iracunda. Un libro pequeñito, pero pequeñito solo en formato, porque es grande en contenido. Si les parece, amigos, vamos a un corte, ahora regresamos y nos aproximamos a un fragmento acerca de Corazonadas que les hemos preparado y continuamos nuestra conversación, sí, de pulsiones, vamos a decir en general, pero pues ¿para qué nos hacemos patos de sexualidad en particular? Corazonada. Intentaba escuchar a su corazón, pero su corazón no le decía nada. Entonces, ella seguía esa corazonada. Secretos compartidos. Lo sabía Pascal, aunque lo dijo de otro modo. La razón tiene sin razones que el corazón padece. Génesis. El primer dibujante fue Dios. Antes que cualquier otra cosa, dibujó un corazón. Todo un follaje de sombras, una enramada, surgió de ahí después. De hecho, no hubo necesidad de dibujar más nada. Estamos ya de regreso y ahora conocemos mejor Corazonadas de Ana Clavel, que además tiene una portada muy linda. ¿Cómo se establece la portada? Digo, tú terminas tu trabajo, ¿no? Ya estábamos hablando acerca de estas pequeñitas ideas sensualísimas que tienen que ver con las corazonadas y el juego que nos comentabas, pero además... Además, el objeto en sí mismo, ¿no? La colección se caracteriza por usar un formato, un papel. Ahora sí que es una delicia para las manos. Yo sostengo que el asunto del tamaño siempre importa y pues especialmente en la minificción, por el hecho mismo de que tienes tan reducidas tus capacidades por la extensión misma que tienes que aprovechar al máximo tus potencialidades. Entonces, me suena que el asunto de pulsiones tiene que ver en este caso más con latidos, relacionado precisamente con la cuestión del corazón, pero también por el hecho de que en buena medida el corazón nos manda mensajes que tienen que ver muchas veces con lo irracional, con no forzosamente lo que tenemos conceptualizado. Y de hecho, por ejemplo, se me ocurre aquí traer a colación una frase de una teórica, Hélène Cixous, que dice que el verdadero sexo de los seres humanos es su corazón. Sabes, me gusta mucho esta traducción que estás dando ahora, porque yo estoy todo el tiempo pensando en lo sexual, animal, visceralmente, pero también es muy lindo, por supuesto, imbuirle personalidad romántica, personalidad de corazón, y en ese sentido a lo mejor nos salimos tantito del camino, pero volvemos a entrar a él. Claudia, platícanos un poquito acerca de Pecados Predecibles y de, bueno, la forma en que lo fuiste creando y escribiendo. Pues soy una convencida de que los libros tienen que tener una unidad temática, más allá de que haya textos que escribí hace 14 años y otros que escribí hace un año. Me interesa mucho mostrar lo que normalmente no nos gusta ver, es decir, ahora que hablaban del cuerpo, pues tengo una gorda que amo, ¿no? Un personaje que es una gorda, que enflaca, sí, pero nunca deja de ser gorda. O en fin, o tengo la Navidad en un table dance, o bien una chica que va a conocer a su suegra, que es de lo más conservadora
la suegra, la chica también siempre se ha comportado muy bien, pero para su mala suerte ese día ella se emborracha y acaba con el árbol de Navidad y con la Navidad entera y con el noviazgo, ¿no? Es decir, Una vocación destructiva, digamos, de tu persona. yo creo que en lo cotidiano, a mí me gustan los personajes de lo cotidiano, siempre habrá algo que puedas narrar y más en un relato, ¿no? No así en una novela. Es decir, hay un momento de lo cotidiano que puede haber un quiebre que es interesante mostrar y contar, ¿no? Entiendo, por supuesto. Y la idea No, por de favor. pecados es que es un poco desacralizar este adjetivo de pecados, porque ya es un pecado tanto decir que tengo 50 años como decir que alguien violó. No sé si me explique. Entonces, el pecado pensaría que es inherente a la condición humana y en consecuencia, pues cualquiera somos pecadores, ¿no? Sí, por supuesto, y además hay muchas religiones, lo digo con todo respeto a nuestro alrededor, para recordárnoslo. Si les parece, vamos a aproximarnos al texto de Claudia Guillén, a Pecados Predecibles, a través del fragmento que tenemos preparado. Y bueno, ahora regresamos y damos un poquito más acerca de esta idea buenísima que estabas aportando, Ana. Sí, no solo sexo, también, por supuesto, pues romanticismo. Digo, entre todas las vísceras está el corazón. La lámpara, alumbrada con luz de neón, parecía apenas colgada por un hilo, como si fuera a desprenderse en cualquier momento. Su iluminación traspasaba la parte oscura de aquellos párpados. Una bata blanca de tela rijosa, amarrada por la espalda, ponía en evidencia su cuerpo desnudo, lo que despertaba en él sentimientos tiesos que danzaban entre la conciencia de ser patético y la fragilidad de sus carnes. Apretó los párpados varias veces como si siguiera el ritmo de una canción. En sus ojos se mostraban las arrugas que ya cargaba por los años. Y muy bien, Yo digo me que corrige sí es víscera, ¿eh? Claudia. No es un Yo órgano. estoy mandando No, es víscera al corazón a categoría de víscera, cuando en realidad es un Lo que pasa es que cuando órgano. pides tus tacos de vísceras, pues también llevan Sí, caray, corazón. también me dan los de corazón. Y además yo diría que un poco replanteando desde los sexólogos el asunto, Bien, los sexólogos dicen que el cerebro es el órgano sexual más grande. Y me encanta porque está bien, porque hay que echarle mucha cabeza al asunto sexual. No así toda la parte que tiene que ver con el corazón. También dicen que nosotras las mujeres le ponemos más corazón a la sexualidad y que por eso luego tenemos problemas, porque no, o sea, involucramos otras cosas. Y yo creo que tenemos que aprender a separar y a gozar el sexo sin necesidad de que todo el hombre que nos toca queremos que sea nuestra pareja para siempre, ¿verdad? Al revés, mejor un ratito y que se vaya y Pero es que qué tam- gozoso, por pero en fin, supuesto. va por ahí. no, yo estoy en gran medida de acuerdo con lo que mencionas, pero además reflexionaba ahorita, ¿no? De manera así muy abuelo de pájaro, muy somera, que muchas veces nos complicamos porque efectivamente a lo sexual, pues lo que tiene que ver con el terreno de lo sexoso, pero a lo romántico, lo que tiene que ver con un terreno quizás mucho más complejo, o no sé qué piensan ustedes, Claudia, Ana. Hay un asunto que la palabra romanticismo, aunque tiene toda la carga de ruptura de la que ha hablado, por supuesto, Octavio Paz, es un término que de pronto suena desprestigiado. A mí me gustaría hablar más de la cuestión emocional, ¿no? Que está implícita en este órgano, que nos aclaraba hace un momento Claudia, que no es una víscera, ¿no? Sí, digo, yo estoy- Piensen que son órganos vitales. Sí. Entonces, Claro. ¿cuáles son órganos vitales? El hígado, el corazón. Las otras son desechables, pues. ¿Se han echado un taco de corazón? Nadie. Bueno, sí, te pican, Sí hay te de hacen todo, taquito de pero corazón. ellos ¿Cómo le se dicen nota? Oye, víscera, en la pero vida no es muchos te hacen víscera. taquito de No, corazón. esa es ¿eh? otra cosa, esa es otra cosa, pero, Pero no hay es tacos órgano de vital, corazón. claro. Sí, Claro. por supuesto. Bueno, pero desde esa perspectiva, ¿no? Pensando ya en lo que tiene que ver, sí, justo, genitales, corazón, cerebro, ¿qué es lo más importante, literariamente hablando, personalmente hablando, sexualmente hablando? No sé, desde Ay, su caray, es perspectiva. que literariamente ¿Por qué hablando tendrías que elegir? Sí, El no. asunto Bien. tendría que es una justamente... mezcla, ¿no? Y en ¿Balancear? Sí, y en todo caso, bueno, ahora que hablaban de la importancia, el tamaño, pues la piel, por ejemplo, es un territorio que no en balde Paul Valéry decía que no hay nada más profundo que la piel. Entonces, en ese sentido,
todo es una cuestión ahí que implica este disfrute, este goce que nos ha sido vedado por la religión, por la moral. Es un territorio que de pronto no nos apropiamos y creemos, hemos platicado de eso, Verónica, un poquito antes, creemos que en estos tiempos hay una liberalización y una apertura y sin embargo, como bien decías, quién sabe qué tanto nos vemos al espejo de cuerpo entero y completamente desnudos. Y nos exploramos, ¿no? Y nos comprendemos. ¿Y qué tanto nos gustamos? Como nos venden las imágenes ideales todo el tiempo, televisión, en cine, etcétera, resulta que cuando nos vemos ya no nos gustamos. ¿Cómo nos vamos a gustar si ese reflejo de eso otro que estamos consumiendo no es lo que yo veo, mi lonjita, el color de mi piel, mis manchas por la edad, o qué sé yo, mis senos muy grandes, uno que es más pequeño que el otro, el pene que si es grande o chiquito, y hay unos pleitos con mi cuerpo y resulta que esos pleitos con el cuerpo se van a la cama. ¿Y cómo vas con el otro, la otra, con esos pleitos, verdad? Pero no deja de ser paradójico, ¿no? Que a la par que, como bien ya lo estábamos platicando ahora, existe una normalización, por lo menos en lo tocante al terreno literario, al terreno cultural, del cuerpo y de lo sexual, haya desde la superficie comercial, mercadotécnica, publicitaria, algo que nos venden, que nos anuncian, que nos impide querernos o apropiarnos de lo que nos sucede de la manera más natural, que es la del envejecimiento, la del crecimiento, en fin. Claudia, no sé qué piensas acerca de esto. Yo retomaría un poco lo que decía Ana en términos de educación, de estructura social. Por más que estemos en pleno siglo XX, hay una satanización de mostrarte, incluso en las emociones, ya no hablemos del cuerpo, la sexualidad y demás, ¿no? Yo me acuerdo que le pregunté un día a José Emilio Pacheco porque estaba haciendo una antología sobre la enfermedad, que quién había escrito sobre la enfermedad, y me decía José Emilio que recordara yo que era de mal gusto en el siglo XX hablar de la enfermedad. Entonces, salvo Gamboa en Santa, que apenas si menciona lo de la enfermedad venérea de Santa, y en algunas memorias de Alfonso Reyes, no hay un registro de la enfermedad como tal. Lo trasladaría también a la sexualidad, al cuerpo, a muchas cosas y a una convención social y también a la edad. No sé si ustedes estén de acuerdo. Es decir, cuando tú tienes 15 o 20 años, tu sexualidad es distinta a cuando tienes 50. Naturalmente. Pero es que no es mejor ni peor, ¿no? Es distinta. O sea, pones más atención quizá a la piel, o pones más atención a otras cosas, ¿no? Los mitos que se generan quizá alrededor del sexo tiene que ver porque es algo soterrado, que si el tamaño del pene es importante, que si no es importante, que si los pechos son importantes, que si no son importantes. Es un poco como el cotilleo, ¿no? Porque normalmente la gente no lo abre, no lo explica, no lo explota, no lo trasciende, porque no es correcto socialmente, ¿no? Y estamos incomunicados. Ana, creo que tú presentas una idea y creo que hay que abordarla porque estamos incomunicados, llenos de aparatos que no nos permiten ya ni tocarnos. Yo de repente descubro que no toqué a mi pareja en 2 días, o sea, de verdad, es grave. Él porque trabaja mucho, yo también, pero de repente todo lo que está en medio de nosotros, los aparatos, la televisión. Bueno, y además con todo, barbaridad. claro, bueno, todas las, qué decir, escuelas u opiniones que se dan con respecto a esta era en la que el empleo de las redes sociales sustituye, y no sé si esto sea tan preciso, porque yo estoy como a favor en una parte de lo divertido que puede ser meterse si no al Facebook todo el día. Pero por otro lado, eso sustituye a lo mejor el contacto real, romántico, amoroso, de verte con la persona, ir a tomarte algo y después irte a otro lugar a seguir tomando cosas, pero de otra manera. En fin, no sé ustedes qué les parece. Por un lado, bueno, hay grandes ventajas, ¿no? Esta posibilidad de acceder, de tener acceso a mucha información. Yo creo que, por ejemplo, para el caso de la minificción, el asunto de Twitter con 140 caracteres facilita de algún modo, por lo menos, el reto de que intentes escribir algo interesante. Yo digo que una minificción es una miniatura gigante y en ese sentido, pues por ahí, ¿no? Puedes aprovechar.
Y te decía también la capacidad de información a la que puedes tener acceso, pero definitivamente hay una parte donde sí se nos borra el contacto con el otro, hay una suerte de sustitución, somos seres que nos vamos por la parte virtual, inmediatamente brincamos a otros territorios para no estar, nos cuesta mucho trabajo estar. Y el cuerpo es de los asideros más importantes. Qué linda imagen esta, el cuerpo como asidero fundamental, ¿no? Para desarrollar, pues, ¿qué es otra cosa que nuestra vida, ¿no? A mí me fascina Nietzsche porque me parece un autor que trae territorios de lo que es la filosofía más pura siempre a terrenos muy concretos. Y, por ejemplo, para él, la dimensión del cuerpo es ineludible, no pasa nada a nuestro conocimiento si no es a través de lo corpóreo. Y ese asunto, por ejemplo, de los prodigios que nos puede llevar la conceptualización es la metáfora. La metáfora es la manera en que pensamos con nuestros cuerpos. Fíjate, Hermosa nada más. reflexión, Esa hermosa es la frase reflexión. del programa. Y me encanta porque además es la Metáfora, frase con eso la te- que infortunadamente vamos a tener que cerrar el capítulo de pulsiones porque ya se nos ha acabado no es el cierto, tiempo. tan Sí, rápido. mira, tan Estas padre fueron hemos pulsiones platicado. no me gustaron, Fue una rapidísimas. pulsioncita. Y ya nada más agregaría, tú que has trabajado tanto el cuerpo rapidísimo, ¿tú pensarías que hay un tacto visual? Pero un por poco en supuesto. función de lo que acabas de decir. Yo creo Pero sí. por supuesto. Yo creo que sí. ¿No? Y que por ahí empieza toda esta seducción. Y es la sinestesia, ¿no? Yo hace poco en el Parque México me encontré una frase maravillosa, no es mía, pero la adoré, decía, bésame sin labios. Pues así, infortunadamente, como ya lo mencionábamos, fue una pulsioncita, pero el programa ya concluyó y por mi parte no me resta más que agradecer a las autoras que el día de hoy nos han acompañado. Verónica Ortiz, muchas gracias. Eduardo Limón y estas autoras que adoro, muchísimas gracias. Al contrario, Ana Clavel, mil gracias de veras. No, a ustedes nuevamente. Y gracias además, efectivamente, por repetir, estar aquí con nosotros en Triángulo de Letras. Muchas gracias. Y Claudia Guillén, muchísimas gracias, Claudia. Yo les agradezco de todas las formas porque me hicieron pensar en muchas cosas que quizá no había pensado. Sí, sabes, creo que nos vamos a llevar imágenes muy lindas para reflexionar en nuestras casas acerca de lo que tiene que ver, sí, ya lo estábamos mencionando, con lo sexual, pero también con lo romántico, con lo humano al final, que es Exactamente. hermoso. Muchísimas gracias. Oigan, por favor, si nos pueden firmar los libros que han traído para nuestros televidentes y amigos, acompáñanos la semana entrante a Triángulo de Letras o en Triángulo de Letras. Continuaremos conversando acerca de literatura. Muchísimas gracias.